Bien, hermanos, el título que le he puesto pues es El ministerio de Pablo y el nuestro, segunda parte. Esta va a ser como una especie de continuación de lo que vimos la última vez en Romanos capítulo 15. Ahora vamos a ir a Romanos 15, versículos 17 al 21. Ese será nuestro texto de estudio el día de hoy. Romanos 15, versículos 17 hasta el 21. Dice el apóstol así: Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. La última vez que hablamos sobre el ministerio de Pablo y el nuestro, concluimos diciendo que nosotros, al igual que Pablo, somos parte de un sacerdocio real en virtud de nuestra unión con Cristo. Y esto implica al menos tres cosas. Por un lado, pues ya no tenemos necesidad de un intercesor humano para acercarnos a Dios, porque Cristo con su sacrificio nos abrió un camino nuevo y directo al trono de la gracia. Por otro lado, no tenemos necesidad de seguir ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar el pecado, porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora nuestros sacrificios son de carácter espiritual y consiste principalmente en presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Y en tercer lugar, concluimos que como sacerdotes reales estamos capacitados por Dios y tenemos la enorme responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esta forma, cada vez que alguien se convierte por medio de nuestra predicación, estamos ofreciendo a Dios una ofrenda de olor grato. Eso dijimos la última vez. Por otro lado, todo creyente también, lleno de bondad y de todo conocimiento por el Espíritu Santo, está en capacidad de amonestar y aconsejar al hermano según tenga oportunidad. ¿Recuerdan? En Gálatas 6:1 leemos: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Ven? Es bondad y conocimiento, ¿no? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y agrega: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En otras palabras, que cuando nosotros en amor vamos y amonestamos al hermano, lo que hacemos es ayudarle a llevar su carga espiritual. De eso se trata. Y como hablamos en la mañana, ¿esto en dónde se da? Bueno, eso solamente puede darse en el contexto de la iglesia local. Eso solamente puede darse cuando tenemos comunión los unos con los otros. Por todo lo anterior, entonces, hermanos, podemos afirmar sin lugar a equívocos que todo creyente es ministro de Jesucristo a tiempo completo. ¿Oyeron eso? Todo creyente es ministro de Jesucristo a tiempo completo, no únicamente los pastores. ¿Sí? Por supuesto, como ya vimos antes, no todos hacen lo mismo, ni todos tienen los mismos dones, ¿verdad? De otra manera, pues ya no seríamos un cuerpo, como vimos en Romanos 12, versículos 4 al 6, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así es como funcionamos. Como el dueño de la iglesia dice que funcionamos, como un cuerpo. Y cada miembro tiene una función en particular. Ahora, siguiendo la ilustración del cuerpo, ¿qué pasa? Ustedes dicen, no, pues los ojos son los que ellos, vamos a decir, están funcionando todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si un pie de repente dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a funcionar porque yo no soy visible, como la cara, como el rostro. Entonces, pues si yo dejo de funcionar entre semanas y solo funciono los fines de semana, creo que está bien. ¿Eso será bien? ¿Eso estará normal? Por supuesto que no. De la misma manera, como un cuerpo que somos, no solamente la figura visible, la figura del pastor es un ministro a tiempo completo, sino que todos como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función 24/7. ¿Sí? Así es, hermanos. Esa es la realidad. Todos somos ministros de Jesucristo a tiempo completo. Pero hay un aspecto más en el que todo creyente es ministro de Jesucristo. O sea, aparte de que somos parte de un cuerpo y como tal tenemos que estar funcionando todo el tiempo, 24/7, hay un aspecto más en el que todo creyente es ministro de Jesucristo y tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Aunque Pablo fue un sacerdote nada más que en un sentido figurado, fue un predicador en el sentido más literal. Estaba constreñido por el amor de Dios a ministrar la palabra de Dios, como leímos en 1 Corintios 9:16, me es impuesta necesidad. O sea, Pablo veía la predicación del Evangelio no solamente como, bueno, algo más, si queda tiempo. No. Él lo veía como una carga. Me es impuesta necesidad y agrega, se maldice a sí mismo. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Se maldice a sí mismo por no predicar el Evangelio. Todos mis hermanos, al igual que Pablo, claro, no de la misma manera, vuelvo e insisto, pero todos somos ministros de Jesucristo en el sentido de la responsabilidad y privilegio que tenemos de predicar el Evangelio a toda criatura, independientemente del trabajo que hagas. Que si eres chofer, que si eres médico, que si eres ama de casa, que si eres constructor, sea lo que sea que hagas, eres ministro de Jesucristo a tiempo completo, independientemente del trabajo e independientemente del don específico que Dios te haya dado. Ahora, el mensaje el día de hoy, eso solo era como una introducción. El mensaje el día de hoy, sí, está dirigido principalmente a los pastores, se puede decir, porque son ellos quienes tienen la inmensa responsabilidad de pararse cada 8 días en el púlpito a predicar el Evangelio y preparar a los santos para toda buena obra. Sí, eso es verdad. Pero dado que todo creyente es ministro de Jesucristo a tiempo completo y tiene la tremenda responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura, este mensaje también es para ustedes. Así que despierten, abran sus ojos, abran sus oídos, porque es para todos el mensaje. Fue con relación a su predicación que Pablo podía declarar con denuedo y humildad al mismo tiempo, como dice el verso 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Y en los versículos que siguen, Pablo va a explicar la naturaleza de ese gloriarme. O sea, ¿en qué sentido Pablo podía decir que se gloriaba, ¿no? Y como dice ahí el texto. Y al hacerlo revela 5 características de un ministro fiel.
5 características. En primer lugar, no se envanece. Esa es la primera característica. El ministro fiel de Jesucristo no se envanece. Pablo no reclamaba crédito alguno a su favor, no. Para evitar que fuese malinterpretado, el apóstol explicó enseguida en el verso 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Se dan cuenta? En el verso 17 dice, tengo pues de qué gloriarme, ¿verdad? Pero él no se está jactando de sí mismo, sino como dice en el verso 18, no osaría hablar de mí, ¿verdad? Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. En otras palabras, no se estaba jactando de las cosas que había logrado como apóstol, sino de lo que Cristo había logrado por medio de él. Él solamente era un instrumento y lo sigue haciendo el día de hoy, ¿no? Por medio de los pastores, predicadores. A partir de lo que hallamos en el Nuevo Testamento, parece que Pablo tenía más razón para gloriarse que cualquiera de los otros apóstoles, Pedro y Juan incluidos. Este apóstol fue usado por Dios para revelar una mayor parte del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor humano, y un gran porcentaje del libro de los Hechos se enfoca en su ministerio, ¿sí? No obstante, Pablo descontaba por completo sus propios méritos, tanto antes como después de su salvación. O sea, aunque Pablo pudiera ser el más visible de los apóstoles y su ministerio fuera el más prolífero, sin embargo, él descontaba todo eso. Y lo descontó tanto antes como después. O sea, descontaba eso tanto de su vida pasada como de su presente. Es por eso que él consideraba respecto a su vida pasada, hablando en Filipenses 3:8, como basura. Toda su religiosidad, ¿no es cierto?, los títulos que tenía, todo, para eso ahora, ¿qué le contaba? ¿O qué le aportaba? Absolutamente nada. Era basura. Escribiendo a Timoteo, primera Timoteo 1, versículos 12 al 14, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ven? Está reconociendo quién hizo la obra, Jesucristo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escuchen, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador. Eso era lo que era Saulo antes. Mas ahora fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, todo lo que yo era antes, no importaba que fui instruido a los pies de Gamaliel, no, eso no sirve para nada. Eso es basura. Es la gracia del Señor la que me ha transformado y la que me usa ahora. Y ahora dice lo mismo de su vida presente. En 2 Corintios 12, versículos 5 y 9 leemos, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, ¿verdad? Opuesto a lo que el mundo enseña. Que los fuertes, los ricos, los grandes, ellos sí tienen de qué jactarse. Bueno, Pablo dice, bueno, yo de nada me gloriaré, sino más bien de mis debilidades. Por tanto, dice el verso 9, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. O sea, que no importaba lo fuerte, lo rico, lo grande que fueras, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso dice, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque de esa manera entonces el poder de Cristo reposa sobre mí. Wow, eso sí es grandeza. Y más adelante, o más bien más atrás, en 1 Corintios 1, 27 al 29, incluso refiriéndose a él mismo, dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y escuchen, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
O sea, ¿cuáles fueron los calificativos para sí mismo? Necio, débil, vil, menospreciado. Sí, eso es lo que somos. Pero aún con todo y eso lo que somos, Dios en su gracia decide tomarnos, transformarnos y usarnos en su reino. Por eso somos ministros de Jesucristo a tiempo completo. Por lo tanto, Pablo declaró en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si había alguna razón para que Pablo se jactara, era en la cruz de Jesucristo, en la gracia y la misericordia de Dios para salvar a pecadores indignos como él, y en el poder de Dios para utilizarle a fin de traer otros pecadores indignos. O sea, así como nosotros somos pecadores indignos, cubiertos por la gracia de Dios, estamos llamados a ir con esa gracia y alcanzar más pecadores indignos como nosotros. Porque nosotros, les digo algo, no somos mejores que los de afuera. No se trataba de una falsa humildad, esto que Pablo estaba diciendo, por supuesto, que negase las cosas que a todos los días Dios había hecho por medio de él. Mire cómo dice Colosenses 1, versículos 28 al 29. Porque cuando hablamos de que el verdadero predicador, el ministro fiel no se envanece, no estamos con eso opacando lo que Dios puede hacer con instrumentos tan imperfectos como nosotros, ¿sí? Mira cómo dice Pablo en Colosenses 1, 28 y 29, que hablando de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo. O sea que sí, no tenemos razón alguna para gloriarnos, para envanecernos. Sin embargo, no por eso vamos a dejar de hacer el trabajo que nos corresponde hacer. ¿Se dan cuenta? Para lo cual también, ¿qué? Trabajo, luchando según la potencia de Él. Ahí viene la fuerza de nuestro trabajo, de lo que hemos de ser como creyentes y frente al mundo. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es por el poder, por la fuerza del Espíritu que nosotros entonces podremos ir y anunciar el Evangelio a otros. Se trataba del poder que capacitaba al apóstol para hacer su obra misionera predicando el Evangelio de Jesucristo. En sus 2 cartas a la iglesia de Corinto, Pablo amonestó a los creyentes inmaduros y orgullosos que estaban allí: el que se gloría, gloríese en el Señor. Y noten aquí una aclaración: hay lugar para la jactancia, sí, pero no en nosotros. ¿Qué dice Pablo? El que se gloría, gloríese en el Señor. En eso sí. Y al respecto, quiero llamó la atención una cita de MacArthur aquí que dice: las personas a quienes Dios usa para realizar su voluntad son sus instrumentos, y ningún cristiano debería tomar crédito personal por las cosas que Dios hace a través de esa persona. Anota, ningún pincel reclama el crédito por la obra maestra para cuya elaboración fue utilizado. Ningún violín se toma el crédito por la música bella que produce quien la toca. Así nosotros tampoco tenemos lugar para la jactancia. Pero por otro lado, tampoco debería negar ni empequeñecer lo que Dios ha hecho por medio de él, porque hacerlo es una negación y un desdeño de la obra de Dios mismo.
Así como el pincel no se lleva el crédito por la hermosa obra de arte, ni el violín por la hermosa pieza musical, no por eso vamos a menospreciar lo que Dios hace con nosotros a pesar de nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. De eso se trata: el que se gloría, gloríese en el Señor. Es de cómo Dios nos usa a nosotros a pesar de nosotros. Sí, vasijas débiles. Ahora, un segundo aspecto, una segunda característica del predicador fiel o del ministro fiel es que predica el evangelio completo. Entonces, en primer lugar, no se envanece. Número 2, predica el evangelio completo. ¿Cómo así? Miren, la predicación trajo como resultado, estoy en el versículo 18b, la obediencia de los gentiles. La obediencia de los gentiles. El evangelio no solo llama a los hombres a tener fe en Cristo como Salvador, sino a obedecerle como Señor. Y esto es sumamente importante, hermanos. Hay quienes desean la salvación que Cristo como Salvador ofrece, pero rechazan su señorío en sus propias vidas. No es posible tal cosa. A Cristo se acepta completo, Señor y Salvador, y bajo sus términos, o no se cree definitivamente en Él. Cristo es Salvador, sí, claro. Él vino y dio su vida en expiación por nuestros pecados, pero Él sigue siendo Señor. Él sigue en su trono. Al comienzo de esta epístola, Pablo declaró con firmeza en Romanos 1:5: recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nunca predicó el apóstol, nunca predicó un evangelio que no incluyera un llamado a la obediencia, porque ese llamado era parte integral del evangelio del cual había sido comisionado como apóstol. Él mismo declaró como conclusión de una magistral presentación del evangelio de la gracia en Efesios 2:10: porque somos hechura suya. Wow. Somos la obra de arte de Dios. Sí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Sí, somos una nueva creación también, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente que es verdadero anda en las obras que Dios ha preparado de antemano, o no es creyente. Es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Anda en esas obras o no es creyente. En otras palabras, el evangelio de la gracia nos capacita para vivir en esa gracia. Eso es el evangelio completo. Más adelante, en la carta, él recuerda a los creyentes en Roma, capítulo 6, verso 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En ese contexto, la obediencia de corazón es sinónimo de fe para salvación, ¿sí? Y es que esa es la verdad completa del evangelio. Es lo mismo que hace Santiago en su controvertido relato del capítulo 2, donde empieza preguntando: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, y hago el énfasis ahí, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Por qué? Porque tú puedes decir que tienes fe, que eres creyente, sí, pero bueno, a la hora final eso no cuenta mucho. O sea, sí, tú tienes fe, pero eso se muestra ¿cómo? En la obediencia, en la vida cristiana, en las obras. Por eso pregunta Santiago: ¿podrá la fe salvarle? O sea, ya saben, aquí lo explicó hace 15 días el pastor Ricardo. No, Santiago no está contradiciendo a Pablo, ¿verdad?
la justificación es por la fe sola. Pero el punto aquí es a los que dicen que tienen fe. Porque como el cuerpo, y así concluye Santiago entonces en el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, escuche esta analogía, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. O sea, si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, pero no vives de acuerdo a la gracia del Evangelio, es como un cuerpo, pero sin vida. Este es el Evangelio completo que estamos llamados a predicar. Como insta el apóstol en 2 Timoteo 2:15 a su hijo amado Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza con precisión la palabra de verdad. En otras palabras, que predica el Evangelio completo. Predicar solo fe es quedarnos cortos. Y aquí hago una pequeña aclaración por si acaso. Nosotros creemos en la sola fe. Claro que sí. Justificados por la fe. Sola, aparte de las obras, ¿no? Pero una cosa es la sola fe y otra cosa es solo fe. Predicar solo fe es quedarnos cortos en cuanto al Evangelio. Predicar solo obras es legalismo. Ambas cosas son mal. Es el Evangelio completo. Ok. Número 3. Predica y aplica. O sea, ¿qué hemos dicho? Un verdadero predicador no se envanece. Número 2, predica el Evangelio completo. Número 3, predica y aplica. ¿Han escuchado ese dicho popular del que predica y no aplica, no es cierto? Bueno, aquí es al contrario, predica y aplica el predicador fiel. Una tercera característica de un predicador fiel es integridad personal. Pablo predicaba a los gentiles, dice el verso 18, parte C, con la palabra, ¿y qué más? Y con las obras. Sí. O sea, que las personas podían escuchar de Pablo el mensaje del Evangelio, sí, pero también lo podían ver. También lo podían ver. Su predicación era muy buena, mejor que la de muchos, y de sana doctrina. Más aún, su vida fue del todo consecuente con su mensaje, sin hipocresía ni justificación propia. Quizá fue por eso que al final de sus días pudo decir con limpia conciencia en 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, él sabía, como dice aquí el texto, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, nadie habla con más verdad que cuando está a punto de morir, ¿no es cierto? Bueno, Pablo ya sabía que su hora le había llegado y dice, estoy a punto de ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, y miren lo que él dice en ese momento, con una conciencia limpia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Wow, que el Señor nos ayude a llegar al final de nuestras vidas con una conciencia así. He guardado la fe. Sí, Pablo predicaba el Evangelio, pero lo vivía también. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Con qué seguridad, no? La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Exhortando a los corintios a perseverar en la fe, el apóstol mismo se pone como ejemplo de advertencia en 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Y mire cómo dice, la exhortación, esta es la exhortación. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no corran en vano, no corran por si acaso, a ver si llegan, si logran, no. Corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo el que lucha, escuchen, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ustedes saben cuán disciplinados son los deportistas, ¿no? Para lograr lo que se proponen, sus triunfos. Sin embargo, los títulos, las coronas que ellos reciben, no son nada comparadas con la corona que nos espera. Por eso Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Así que ahora él se pone como ejemplo en esta exhortación. De esta manera corro. Escuchen cómo. No como la aventura, a ver si llego. No. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y escuchen esto, por esa razón traje este texto. No sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿han escuchado ese dicho que dice luz en la calle, oscuridad en la casa? Algo así. De pronto ustedes lo saben mejor. No sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué dice? Yo mismo venga a ser eliminado. Wow. Estas palabras, mis hermanos, honestamente me chocaron mucho. O sea, de una manera positiva. Porque es para hacernos reflexionar, ¿no les parece? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Predica y aplica. No existe un obstáculo más grande a la obra de Dios que una disparidad en la vida de un predicador entre el mensaje que proclama y la vida que lleva. Bien haríamos, hermanos, en atender entonces a las exhortaciones que Pablo le da a su amado Timoteo, de vivir consecuentemente con el evangelio que predica. Aquí solamente traigo 2 textos rápidamente. 1 Timoteo 4:12. Ninguno, le está diciendo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hay muchos textos en los que Pablo exhorta a Timoteo a que predique fielmente la palabra. Ya vimos uno de ellos, ¿no? Hace un momento. Pero aquí, miren cuál es la exhortación. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. ¿Se dan cuenta? Integridad, amor, espíritu, fe y pureza. Predica y aplica. 1 Timoteo 6, versículos 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, todas estas son virtudes, mis hermanos, fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, estamos llamados a predicar y aplicar, porque es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir de esa manera. Predicamos muchas veces y de mejor forma con nuestras vidas que con nuestras palabras, porque piensen en esto. ¿Qué les parece si en el trabajo saben que usted es creyente, pero actúa como impío? ¿Cuál es el testimonio que usted está dando? ¿No es cierto? Pero de repente en el trabajo no saben que usted es creyente, pero lo ven que usted actúa honestamente, siempre puntual, cumpliendo con todas sus cosas. Bueno, esta persona es extraña, ¿no es cierto? Sí, en el mundo en el que estamos, eso es un animal raro, como alguien dijo por ahí. Entonces hay oportunidad para predicar, ¿no es verdad? Esa es la idea, mis hermanos. Predica y aplica. Número 4, su predicación es autenticada por el Espíritu. Esto es muy importante. Bueno, hemos dicho que el predicador fiel no se envanece, predica el evangelio completo, predica y aplica. Número 4, su predicación es autenticada por el Espíritu Santo. La cuarta marca distintiva de un predicador fiel es la afirmación divina de su ministerio. En el caso de Pablo, esa afirmación con frecuencia se hizo evidente, como dice el verso 19a,
con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. La afirmación divina no requiere de milagros y es muy probable que la mayor parte del propio ministerio de Pablo no haya sido afirmado en formas tan dramáticas. No obstante, el poder del Espíritu de Dios siempre se evidencia de alguna manera cuando el Evangelio es proclamado con rectitud, aún por el predicador más sencillo y poco preparado que proclama y glorifica a Cristo. Sí, claro, tenemos eventos donde Pablo ciertamente también hizo milagros. El caso de Eutico, el hombre que se cayó y bueno, ¿no es cierto? Lo resucitó entre otros. Pero eso no era el centro del ministerio de Pablo, ¿no es cierto? Eso no era lo importante, se puede decir. Lo importante era el mensaje, lo que predicaba, ¿no es cierto? Eso era lo realmente importante. Pero estas señales, como dice aquí, eran simplemente una afirmación de que verdaderamente él estaba siendo usado por el Espíritu Santo, de que su predicación era autenticada por el Espíritu de Dios. Antes que el mensaje completo del Evangelio que hace consignado en lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, Dios usó con frecuencia señales y prodigios para autenticar la predicación y enseñanzas verdaderas. Sí, hubo un tiempo en el que eso fue así, cuando la palabra de Dios no había sido completa. Pero cuando venga lo perfecto, dice Pablo en 1 Corintios 13, esto cesará. ¿Y cuándo era el tiempo de la perfección? ¿De qué se estaba refiriendo Pablo? Pues se estaba refiriendo precisamente al tiempo de la revelación. Iba a haber un tiempo en que esa revelación ya se iba a cerrar y entonces todo eso iba a terminar. El ministerio de los apóstoles, de manera especial en los primeros días de la iglesia, estuvo acompañado de muchos milagros de autenticación. Pablo recordó a los corintios que las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales y prodigios y milagros. Y también, incluso, el mismo Señor Jesucristo le prometió a los 12 que cuando fueran a predicar, en Marcos 16, 20, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Eso fue, hubo un tiempo en el que eso fue así. Entre tanto se sentaba el fundamento de la iglesia. Pero una vez establecido, miren mis hermanos, ¿cuántas veces se tiene que poner el fundamento de un edificio? Una sola vez. Ya estando el fundamento, ya lo que sigue es para arriba, ¿no es cierto? Pero el fundamento es una sola vez. Bueno, fue en ese momento, mientras se estaba sentando las bases, el fundamento de la iglesia, en el que esas señales y prodigios acompañaron a los apóstoles. Ahora, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no siga autenticando hoy día su palabra. No. No obstante, escuchen, aunque en los días de los apóstoles la autenticación más milagrosa del Evangelio, hay que decir esto, aunque habían señales y prodigios, la autenticación más milagrosa del Evangelio no se hacía por medio de señales y prodigios físicos. El milagro más grande de todos siempre ha sido la regeneración de un alma humana para convertir un ser humano pecador santo, de un pecador a santo, de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios y ser transformado y trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese es el milagro más grande, la resurrección de un alma. Los médicos, bueno, hacen lo posible para alargar nuestros días, ¿verdad? Pero eso es todo lo que pueden hacer. Bueno, esto es muchísimo más que lo que hace un médico. Se trata de una resurrección. Wow. La afirmación divina más grande del ministerio siempre ha sido la transformación espiritual de las almas. La verdad del Evangelio es autenticada hoy día
por la palabra completa de Dios en el Nuevo Testamento, pero el poder del Evangelio es demostrado por las vidas que son transformadas. Se puede decir, mis hermanos, de ustedes aquí, como el apóstol dijo de los corintios, en 1 Corintios 9:2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Cada vez que se convierte alguien por medio de tu predicación del Evangelio, tienes el sello de aprobación del Espíritu Santo. ¿Sí? De esa manera sabemos si contamos o no con la autenticación del Espíritu Santo cuando un alma es regenerada. Y número 5, su obra es cabal y completa. Su obra es cabal y completa. Entonces, el predicador fiel no se envanece, predica el Evangelio completo, predica y aplica, es autenticado por el Espíritu, su mensaje es autenticado por el Espíritu Santo. Y número 5, su obra es cabal y completa. Pablo podía afirmar, versos 19b hasta el 21 de Romanos 15, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no predicar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Desde Jerusalén, en el extremo sudeste, Pablo viajó a través de Asia Menor, Macedonia, Grecia e incluso hasta Ilírico, la región que corresponde al antiguo país de Yugoslavia en Europa Oriental. Hoy día podemos decir Croacia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Herzegovina, esos países. Pablo llegó a predicar el Evangelio hasta esos lugares. Y en la distancia en línea recta aproximada desde Jerusalén hasta Ilírico son unos 2,000 kilómetros en línea recta. Ahora, la frase lo he llenado todo del Evangelio de Cristo en este contexto, sí, significa predicar a lo largo y ancho de un área geográfica en particular. Pero por supuesto, mis hermanos, no quiere decir que predicó en todas y cada una de las ciudades y aldeas comprendidas entre Jerusalén e Ilírico y a todos y cada uno de los habitantes de dicha área. No fue exactamente así. Estaba afirmando más bien que de una manera fiel y completa él ministraba en todos los lugares donde el Señor lo enviara. Eso es lo que él está diciendo. Y para ello, un ejemplo en el libro de los Hechos, rápidamente. Hechos 16, versículos 6 al 10. Este ejemplo me llama la atención porque realmente ilustra lo que estamos diciendo aquí. Miren lo que dice allá. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, eso es como Asia, sí, así mismo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, escuchen lo que dice aquí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, uno diría, un momento, que el Señor les prohibió hablar la palabra en un lugar. Bueno, es lo que está diciendo aquí. Ahora, esto solo es un relato, ¿verdad? Acuérdense, estamos en el libro de los Hechos. Pero eso fue lo que ocurrió ahí. El Espíritu Santo le prohibió, por lo menos en ese momento. No estamos diciendo que Pablo nunca visitó Galacia. Bueno, para la muestra tenemos la epístola a los Gálatas, una iglesia que él ya conocía, en fin, todo lo demás. Pero en ese momento el Espíritu se lo prohibió. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, y escuchen lo que sigue. Pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole
y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Entonces, por eso estamos diciendo, cuando Pablo dice que todo lo he llenado del evangelio de Jesucristo, desde Jerusalén hasta Ilírico, no está diciendo que él predicó a todas y cada una de las personas comprendidas en esa región y en todas y cada una de las ciudades o aldeas, sino donde el Señor lo guiaba, que predicase el evangelio. Y ciertamente, mis hermanos, este texto de Hechos 16 que les acabo de citar, Macedonia precisamente, es parte ya de la región de Ilírico. ¿Y qué pasó allí en Macedonia? Bueno, por un lado, pues Pablo predica el evangelio, una mujer allí llamada Lidia, por la gracia de Dios, es convertida. Habían otras mujeres allí también escuchando el evangelio. Y no solo eso, después viene lo del carcelero de Filipos, ustedes ya conocen la historia. Y se formó una iglesia. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Es así como funciona el ministerio. O sea, cuando hablamos de la obra de Dios, pregunta, parece muy obvia la pregunta: ¿de quién es la obra? Pues es de Dios, ¿no es cierto? Y es donde Él nos dice que debemos ir. Esto es importante, mis hermanos, porque oigo muchas voces por ahí diciendo que la iglesia está llamada a transformar la cultura. No, todo el mundo tiene que saberlo. Pero ese no es el llamado de la iglesia tampoco, como tampoco fue el de Pablo. Nuestro llamado no es transformar la cultura. Lo que el apóstol está diciendo a los romanos es que no permitía que alguna cosa estorbara su ministerio. Cuando él dice: todo lo he llenado del evangelio de Cristo, lo que está diciendo es que él no permitía que alguna cosa estorbara su ministerio abnegado, denodado y ferviente. Y rápidamente quiero citar esto en 2 Corintios 11, versículos 23 al 27, porque aquí vemos cómo él entendía la providencia de Dios, no como nosotros muchas veces la entendemos. Nosotros muchas veces entendemos la providencia de Dios como la guía que debemos seguir. Pero ¿saben cuál es la guía que debemos seguir? No la providencia, es la bendita palabra de Dios. Esto es muy importante. Mire cómo dice 2 Corintios 11. Trabajos más abundantes. O sea, bueno, Pablo hubiera podido escoger hacer otra cosa que no le costara tanto trabajo. Bueno, en azotes sin número, no para sufrir. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Tanto? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Entonces uno diría, bueno, todas estas circunstancias, estas providencias, Pablo debió haberlas interpretado como que Dios no quería entonces que predicara el evangelio. No, así no lo entendió Pablo. No, él había padecido todo eso. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación. No, pero si allá no te metas porque allá está peligroso. No, eso está muy lejos. Allá que vayan otros. En peligros de los gentiles, mira, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cuántas providencias adversas le tocó vivir al apóstol? Y el apóstol nunca las interpretó como un mensaje de Dios para que dejara de predicar el evangelio. ¿Se dan cuenta? El apóstol entendía que las providencias del Señor no necesariamente eran su indicativo ministerial, como tampoco lo son para nosotros. ¿Sí? Sí, mis hermanos, predicar el evangelio sí tiene un costo. No vamos a hacerlo imprudentemente. Creo que es la palabra, ¿verdad? Porque también, claro,
hay que guardar ciertos estándares, vamos a decir. Pero sí, donde quiera que el Señor nos abra puertas, independientemente de circunstancias adversas, ahí estamos llamados también. Por otro lado, como iglesia, como les decía hace un momento, no estamos llamados a transformar la cultura, sí a predicar el evangelio, cueste lo que cueste, igual que el apóstol. Por supuesto, hasta una lectura superficial del libro de los Hechos revela también que Pablo fue pionero como misionero, evangelista y plantador de iglesias. Predicó en evangelios donde el evangelio, en lugares donde nadie más hubiese ministrado, como dicen Romanos, donde Cristo aún no hubiese sido nombrado. Interesante. Juzgando a partir del registro del Nuevo Testamento, Pablo ministró en más áreas que no habían sido evangelizadas por otro apóstol o predicador. Más que cualquier otro, él alcanzó a los no alcanzados porque su llamado y deseo fue no edificar sobre fundamento ajeno. Por eso él lo hacía, de buscar regiones más apartadas, para no edificar, como dice aquí, sobre fundamento ajeno. Ahora, hay que hacer otra aclaración. No es que estuviera mal edificar sobre el fundamento de otro ministro, no, por supuesto que no, porque ese proceso es parte del plan de Dios para establecer y mantener a su iglesia. Pablo mismo explicó a la iglesia rebelde de Corinto en 1 Corintios 3:6, yo planté, yo vine y les traje el evangelio, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sí, es verdad, hay algunos en los cuales Dios de alguna manera les da más el don de predicar el evangelio afuera, compartir la fe con los incrédulos. Hay otros en los que de manera particular el Señor los llama a edificar sobre el fundamento. En otras palabras, edificar el cuerpo de Cristo ministrándoles la palabra de Dios, el caso de los pastores. Ahora, con una cita de Isaías 52:15, Pablo declara que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y aquellos que nunca han oído de él entenderán. En el contexto del pasaje de Isaías indica que su referencia primaria, pues sí es a la segunda venida de Cristo, pero en su aplicación más amplia se refiere al proceso de evangelismo que de hecho empezó en los días de los apóstoles, en los días de Pablo, y que continuará a lo largo de la historia de la iglesia hasta su cumplimiento definitivo y último regreso de Cristo. Eso que dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca del verán, y los que nunca han oído entenderán. Esas personas, mis hermanos, se encuentran en todas partes. Pueden hallarse en todos los países, todas las ciudades, todos los pueblos, en todas las comunidades y vecindarios que existen. Y miren, mis hermanos, y ya con esto vamos cerrando, es verdad. Dios no llama a todo creyente a ser un evangelista misionero. No, yo no los estoy diciendo ahora que piensen, que miren, que hagan planes a ver para dónde se van a ir a predicar el evangelio. No. Dios no llama a todo creyente a ser un evangelista misionero, pero sí llama a todo creyente a ser un testigo fiel. ¿Sí? No, quizás tú no vas a ir al África, no vas a ir a la India, no vas a ir a Colombia o a Perú, al Amazonas, quizás no. Pero quizás sí vas a ir a tu trabajo, o quizás sí vas a ir con tu familia, o quizás vas a ir con tus vecinos, ¿no es cierto? Sí, el Señor nos ha llamado a ser testigos fieles. En ese sentido, todos estamos llamados y capacitados por Dios para predicar el evangelio donde Cristo aún no haya sido nombrado. O sea,
yo tendría que preguntar, ¿tu familia aún no ha escuchado de Cristo? ¿Tus amigos o, no sé, compañeros en el trabajo no han escuchado de Cristo? Y aún, si no somos evangelistas, aquí es como otra manera, se puede decir, de apoyar las misiones. Aún si no somos evangelistas, podemos apoyar las misiones como lo hacían los santos del primer siglo. ¿Y cómo lo hacían ellos? Bueno, por un lado, orando. Oramos por aquellos a quienes el Señor sí ha llamado y capacitado para ir a esos lugares que nosotros no estamos dispuestos a ir. O bueno, porque el Señor no nos ha llamado, quizás, no sé. Pero estamos orando por aquellos. Y por otro lado, sosteniendo económicamente la obra misionera. Tenemos esa responsabilidad como iglesia. Sostener la obra misionera. Claro, sin descuidar la iglesia local. Sí. Primero atienden a los de la casa, dice el Señor, ¿no? Pero sí, debería de haber también un rubro destinado para eso. ¿Ven, hermanos, entonces, cómo todos somos ministros de Jesucristo a tiempo completo? Conclusión. Ese es el énfasis de nuestro texto. Y por lo tanto debería ser el deseo y oración de todos los creyentes que los no salvos reciban iluminación espiritual para ver a Cristo como su única esperanza de salvación y que les sea dado el sentido de audición espiritual que necesitan para entender el Evangelio y volverse al fin de ser salvos. Sí, eso por un lado. Orar. Pero por otro lado, como nos lo enseña nuestro bendito Señor en Lucas 10:12, la mies a la verdad es mucha. O sea, a veces decimos que tenemos mucho tiempo libre. Bueno, no está mal distraernos y tomar tiempos de descanso, de break. Pero mire lo que el Señor dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, por tanto, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor nos ayude entonces a dejarnos usar por Él en el contexto en el que estamos cada uno de nosotros y por otro lado a orar por aquellos que sí están yendo a otros lugares predicando el Evangelio. Bien, mis hermanos, esto es el mensaje de que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, nos ha dejado en el día de hoy. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por la bendición y el privilegio que tenemos de ser expuestos ante ella, Señor. Gracias te damos, Señor, porque toda ella es verdad. Y te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a aplicarla en el poder de tu Espíritu. Sabemos que en nosotros no está la capacidad y muchas veces ni siquiera el deseo de hacerlo. Te rogamos, Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos para poder ser ministros fieles de Jesucristo. Todo el tiempo, Señor, que estemos en esta vida, que consideremos, Señor, todo lo que somos y hacemos, que lo pongamos siempre en función de la vida eterna, de lo que está por venir, y que eso tenga mucho más valor, mucho más peso para nosotros que el presente. Te rogamos, oh Dios, sé con nosotros, ayúdanos en Cristo Jesús.